Shabbat Shalom, hermanos, bienvenidos. Tenemos invitados nuevos, así que sean bienvenidos también. Y vamos a tratar de explicar un poquito algunos términos para que estemos más claros en la comunicación. Hay términos hebreos a veces que se usan, por ejemplo, la palabra amén. Uno piensa que es en español, pero en realidad es hebreo. Y así en nuestros servicios utilizamos, por ejemplo, cuando decimos Shabbat Shalom, esa era la manera en la que se saludaban en los tiempos de Jesús, de Yeshua, y antes también en todos estos días de reposo, ¿verdad? El día de reposo es uno de los 10 mandamientos, pero existía antes de los 10 mandamientos. O sea, Dios lo creó en el mismo momento en el que hizo la creación. Cuando leyeron Génesis, ustedes recuerdan que dice Dios que fue la tarde y la mañana el día primero, tarde y la mañana el día segundo, empezaba a crear todas las cosas. Y el séptimo día, que es este mismo, dice que Dios cesó de hacer toda la obra que había hecho en la creación y declaró que este sería un día de reposo, de cesar de hacer. Y ya sabemos que Dios no necesitaba descansar, pero Él sí nos creó un espacio a nosotros considerando nuestra condición, ¿verdad? De que somos creación. Y ese espacio que Él crea, al llamarlo reposo, día de cesar de hacer, lo llena con su presencia y con estas reuniones, porque Él declara que en este día nos reuniríamos, y también hay otras fiestas que también son declaradas Shabbat o reposo, aunque no sean semanales, ¿verdad? Entonces cuando decimos Shabbat, es el día de reposo, significa dejar de hacer, más o menos, literalmente, pero implica muchas más cosas, o sea, dejar de hacer tus cosas para centrarte y enfocarte junto con tu familia y seres queridos en la presencia de Dios, ¿verdad? Estuviste trabajando, haciendo tus cosas 6 días, necesitas alimentarte, necesitas beber de la fuente de vida. Entonces lo haces todos los días, es cierto, pero este día es más especial porque Dios lo preparó para reunirse contigo y con todo el pueblo de Dios. Entonces cuando se dice Shabbat Shalom es que tengas un día de reposo en la paz de Dios, es lo que significa más o menos. Y también teniendo en cuenta eso, Jesús mismo celebró este día y decía que era conforme a su costumbre, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando en Lucas dice que él entró en la sinagoga conforme a su costumbre en día de reposo y se le dio el rollo del profeta Isaías y se levantó a leer. ¿Sí se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces él en ese momento, la palabra misma estaba declarando que el Mesías Jesús tenía por costumbre ir todos los días de reposo a la sinagoga, al lugar de reunión para alabar a Dios y estudiar su palabra. Y en ese día, pues, dice que se le dio un libro en particular, o sea, él no lo tomó y dice, búscame tal rollo y tráemelo, sino que se le da un libro específico, ¿verdad? Porque así como algunos tienen en sus Biblias, al final, lea la Biblia en un año, que es como un método de estudio de la Biblia, se había establecido un método de estudio en la Biblia desde Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan cuando reconstruyeron el templo? Entonces ellos vieron necesario, pues vamos a hacer esto, vamos a leer la Biblia en un año, ¿verdad? Entonces empiezan a separar la Biblia por porciones, que eso se le llama parashá en hebreo, porciones de la escritura. Y entonces establecieron que en todas las sinagogas del mundo, no solo en Israel, en el día de reposo se leyera lo mismo, para que todo el pueblo estuviera estudiando la palabra de Dios y se garantizara que todos conocieran la Biblia. Jesús mismo nos dijo, escudriñen las escrituras, que a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que les hablan de mí. Entonces la palabra de Dios es el mismo Dios expresado en letras, por así decirlo. Aquí está el carácter de Dios, que es lo que quiere Él para nosotros, de manera que, pues, Jesús mismo enseñó, estudien las escrituras, ¿verdad? Y eso es lo que nos pretendemos hacer el día de hoy. Hoy vamos a estudiar la parashá o la porción de las escrituras llamada Emor. Emor es una palabra hebrea con la que más o menos comienza esa porción y significa diles. Ahora vamos a ver dónde sale. O sea, esa porción está comprendida entre Levítico 21, del versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 23.
sea, son 4 capítulos de Levítico. Lo ideal es que ustedes, digamos, hoy se estudian esta porque la estamos revisando acá, pero ya mismo se acaba el día de hoy y empiecen a leer la que viene el otro sábado para que ya vengan con preguntas, ya vengan con entendimiento de qué se trata y así él le saca más provecho a esto, ¿verdad? Porque ahora mismo se van a limitar es a lo que yo pude abstraer de esa porción, pero Dios también le puede dar a usted, mire, ¿cómo es que se llama? Un entendimiento que puede compartir con otros y así nos nutrimos como cuerpo de este esfuerzo, ¿verdad? Porque la escritura, la Biblia, la palabra de Dios habla de nosotros como si fuéramos un cuerpo solamente con una sola cabeza que es Jesucristo. Y todos nosotros somos dependientes los unos de los otros y principalmente de Él, ¿verdad? Entonces, busquen Levítico 21 y van a ver cómo comienza. Busquen Levítico 21:1. Sí. Y alguien que lo quiera empezar a leer. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto entre su pueblo, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hija, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Hasta ahí, hermana, muchas gracias. Bueno, fíjense que ahí había una parte que dice, y Adonai, o sea, Dios, dijo a Moisés, y él le encarga a Moisés que le diga a los sacerdotes, habla a los hijos de Israel, a los hijos de Aarón, perdón, y diles. Entonces, ese habla en hebreo es emor, y hay varios tipos de habla que se usan. Este habla es como una manera delicada, como aconséjales, diles, de parte mía, algo así. Entonces, todo Levítico 21 habla de la santidad de los sacerdotes. Ese tema lo revisamos el año pasado, o sea que ya no vamos a volver a repetirlo, pero usted lo puede repasar. Entonces comienza con unas leyes para los sacerdotes, como nos estaba leyendo nuestra hermana, también leyes para el sumo sacerdote, cómo se debe ya desenvolver en el templo, cómo preservarse limpio o puro para poder entrar al servicio al Señor. Y ojo, esto es importante entenderlo y revisarlo, pero hoy día no se puede aplicar la parte del sacerdocio literalmente hablando, ¿verdad? Porque estos mandamientos estaban confinados dentro de lo que se concibe como el templo único de Dios que mandó a construir hace tiempo, ¿recuerdan? Eso no se puede transportar a una congregación o a una sinagoga porque son caracteres distintos. En una sinagoga se estudia la palabra de Dios y se alaba también, es cierto, pero en el templo se presentaban sacrificios de animales para perdonar el pecado y se recibían ofrendas, ¿verdad? Y esto no se podía hacer en cualquier lugar, sino que solamente se tenía que hacer en el lugar designado por Dios para que no hubiese tentación ni posibilidad de mezclar con ídolos, de hacer ningún tipo de cosa, porque aquí se manifestaba la presencia de Dios en ese tiempo. Ahora, el templo fue destruido en el año 70, la última vez que lo destruyeron, y no fue reconstruido más. Pero Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto, ¿sí recuerdan? Significando que Él era el verdadero templo. Si bien el otro templo Dios lo mandó a construir, ese templo era temporal. El verdadero templo es Jesucristo, es Yeshua. Entonces sí hay un templo vigente, pero ya no es físico, o sí es físico, pero es la persona del Mesías. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, dice la palabra de Dios. Entonces, estas leyes de santidad para los sacerdotes y el sumo sacerdote son directamente para el Mesías Jesucristo y para sus siervos, ¿verdad? Pero entonces ya no se pueden aplicar en un templo como tal. Lo que sí se puede es extraer principios que se puedan aplicar a nuestra vida, eso sí se puede. Pero no me van a decir entonces que no puedes entrar en tal parte porque ya sabemos que es una confinación. Eso es para que lo entiendan mejor. En la Biblia hay, ustedes saben cuando se habla, ¿no? Que la ley. Y entonces hay muchos de nuestros hermanos que dicen la ley fue abolida o abrogada, ¿se acuerdan? Cuando Jesús en Mateo 5 dice, yo no he venido a abrogar o a abolir la ley ni los profetas, yo he venido a darle cumplimiento, porque de cierto les digo que ni una tilde ni una jota pasarán de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Y yo les aseguro que en ninguno de los ámbitos de los creyentes
alguien se atreve a decir que ya todo se cumplió. O sea, falta Apocalipsis, falta una cantidad de cosas. Y exacto, y está lo más evidente, la resurrección de los muertos y la transformación de este cuerpo caído por un cuerpo glorioso como el del Mesías en su segunda venida y la resurrección, que es diferente al que tiene después de que subió al cielo y dice: Padre, regrésame la gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero tener en cuenta eso, y eso es Levítico 21, santidad de los sacerdotes, santidad del sumo sacerdote. Levítico 22, que también lo tratamos el año pasado, habla de la santidad de las ofrendas, que todas también están suspendidas al día de hoy, porque el último sacrificio acepto por Dios se llama Yeshua, Jesús. Él fue el último cordero y Dios lo certificó permitiendo que el templo fuese destruido un tiempo después y no fuera reedificado, porque antes, ¿qué ocurría? Si el pueblo de Israel pecaba, Dios retiraba momentáneamente su protección, llegaban los enemigos, arrasaban con el pueblo, pero eso era también parte del castigo de Dios por no haber respetado los días de reposo, por no haber hecho justicia y juicio adecuado, por no cuidar a la viuda, al huérfano y al necesitado, por portarse mal. Dios a veces se retiraba y entonces dice: no, se van para Babilonia 70 años y después de que la tierra descanse, porque ustedes no la dejaron descansar, van a regresar. Y entonces Dios permitía que el templo fuese reconstruido y volvía habitado allí. Pero entonces se portaron mal otra vez, vienen los medopersas, vienen los griegos y así. Pero esto era diferente porque ya van más de 2000 años en los que el templo fue destruido y no se reconstruyó más, y Dios no va a permitir que se reconstruya porque el último sacrificio acepto fue el Mesías. Y eso estaba profetizado en el libro de Daniel, si recuerdan, ¿verdad? 70 semanas están determinadas para ti, y ya cesarán el sacrificio y la ofrenda, y el Mesías, el príncipe que ha de venir, el pueblo será destruido, no sé qué, y ya se acabarán los sacrificios y las ofrendas, y el pueblo recibirá perdón garantizado. Lo de antes era un mientras él viene, y este ya vino. De aquí en adelante ya no hay más templo, no hay más sacrificio, no hay más sacerdocio como antes. Ahora hay un sacerdocio celestial, exacto, porque la Escritura nos dice que el sumo sacerdote es Jesús. Y nosotros nos podemos considerar sacerdotes en el sentido en el que Dios nos utiliza para reconciliar a las personas con Dios, ¿verdad? Entonces eso es de manera el primer tema, y el segundo también está ahí embebido Jesucristo, porque la santidad de las ofrendas era que ellas representaban al Mesías como ofrendado también. En la primera parte, el Mesías es representado como el sumo sacerdote. En esta segunda parte, el Mesías es representado como el Cordero perfecto, sin mancha, sin mácula, que fue aceptado. Que, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo Caifás? Es mejor que muera un inocente antes que arrasen a toda la nación, y la Escritura dice que eso no lo dijo él solo, sino que porque era sumo sacerdote aquel año, Dios le permitió profetizar. Y no solamente la Escritura nos aclara que era referente al pueblo de Israel, sino que era para toda la humanidad. Entonces era necesario que Jesucristo muriera, resucitase, subiese a los cielos y volviera con gloria, como dice las Escrituras, y lo estamos esperando. Entonces, santidad de las ofrendas era ese tema. Después viene este tema, Levítico 23, que lo vamos a volver a repasar. Es el ritual de las fiestas solemnes. Entonces ustedes dirán: pero es que las fiestas... Pero siempre es necesario repasarlas porque todas ellas están conectadas con Jesús. Y hay un ataque que ha sido desde siempre antisemita, que ellos creen que están atacando a los judíos, pero están atacando es parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahora que vayamos a leer Levítico 23, dice que las fiestas solemnes no son de los judíos. Los judíos no existían desde la eternidad. El que existe de la eternidad es Dios, y Dios fue el que dijo: estas son mis solemnidades, las cuales convocarán como santas convocaciones, y serán estas. Las explica, las especifica y nos las da como un regalo también. Pero la gente, por ese antisemitismo histórico que ocurrió en cierta parte de los protestantismos, ve esto como malo, ¿verdad? No entiendo por qué. Entonces, y lo más extraño es que abrazan fiestas extrañas, externas, que sí son abiertamente paganas o de origen de dioses falsos, y las reciben fácil.
O sea, y ahí sí no hacen ni un escrutinio. En cambio, cuando uno le habla de esto, es como si el sentimiento estuviera al revés. Exacto, tú debes cuestionar y rechazar lo que no venga de la Biblia. Hey, cuidado con eso, vamos a revisar porque mira que aquí hay una advertencia, no hagas como las naciones, cuidado que vas a ser como ellas cuando honran a sus dioses. Yo soy un Dios fuerte y celoso y yo no me mezclo, yo soy santo, santo, santo. No vayas a traer cosas externas y eso fue también una parashá reciente, no recuerdo si la explicó David o Armando, del fuego extraño que ofrecieron Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? En el templo de Dios eran sacerdotes nombrados por Dios y ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué dice la escritura? Descendió fuego del cielo y los consumió y se murieron. Y ahí fue cuando dice la escritura que Aarón entendió, es que en esto dice que en los que se acercan a mí me santificaré. Entonces, eso es raro, ¿cierto? Y hay que estudiarlo también para saber hacer defensa de esto, porque uno también, o sea, por misericordia de nuestros hermanos, o sea, ellos dicen que aman a Jesús y ustedes le deben creer, o sea, eso es evidente. Pero si aman a Jesús deben amar las cosas que él amó. En el Evangelio dice que le ama debe andar como él anduvo. Exacto. Y entonces Jesús, ¿qué decía? Era su costumbre venir en día de reposo a la sinagoga. Mi día de reposo es cualquiera y tal. Pero bueno, ese eres tú. Jesús dijo eso, no. Yo y mi Padre uno somos y tal. Yo no hago cosas fuera de la voluntad de mi Padre. Todo lo que Él me dice, yo le hago caso. Y entonces imítenme a mí para que lo imiten a Él también. Dice el apóstol Pablo y el Mesías también nos sugiere eso. Entonces, eso hay que revisarlo, ¿verdad? Y cuando lo revisemos vamos a ver que estas fiestas no son castigos, no son, o sea, las hicieron ver como si fueran algo malo. Pero en las palabras de Dios nos muestra que está directamente relacionado con la obra de salvación de Jesucristo. Y ya después el capítulo 24 nos habla de la iluminación del tabernáculo, o sea, las lámparas que también están relacionadas con Jesucristo como la luz del mundo. Nos habla de los panes de la proposición, que eso nos revela que Jesucristo es Dios. Y nos habla del castigo de un blasfemo, una persona que sabiendo desafió a Dios viendo su manifestación directa. Es diferente de los ateos de hoy en día que están peleando con algo que no conocen. Entonces Dios tiene misericordia de ellos porque en realidad son ciegos y guías de ciegos. Pero esta persona estaba en medio de la nube que se manifestaba, la columna de fuego. Dios llegaba y le hablaba a Moisés y la cara le brillaba. Las plagas que venían y que iban, Dios los acababa de sacar de Egipto. Después duraron los 40 años en el desierto viendo la providencia de Dios y con todo y eso se ponen a pelear con él. Ya eso es como quien dice, este es otro Satanás en potencia ya. Chao. Tal cual. Entonces, vamos ahora a Levítico 23, donde vamos a revisar y vamos simplemente a ver conexiones de lo que está ahí descrito con Yeshua, con Jesús, para que usted vea que esto no es raro, sino que de pronto lo hemos visto raro porque lo hemos visto de lejos o ni siquiera lo hemos visto o lo hemos visto a través de la interpretación de personas que tenían un espíritu antisemita y que decían unas cosas horribles si usted se pone a analizar la historia. Entonces, Levítico 23, 1 y 2 dice, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, aquí ya sabemos que no son de los judíos, son de Dios, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán estas. Entonces nos empieza a hablar de la primera, ¿verdad? La primera, ¿cómo se llama? ¿Quién quiere leer Levítico 23, 3? 6 días trabajarán, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habite. Amén. Y eso, hay controversia, que el día de reposo es el domingo, el sábado. Pero ni el uno ni el otro, pero está más cerca el sábado. Ahora les explico por qué. En algunas traducciones, en la mía, y de pronto en algunas que ustedes tengan, dice, 6 días se trabajará, el séptimo día, sábado de reposo será, convocación santa, ninguna obra harán. Sábado es del Señor en donde quiera que habiten.
en realidad la escritura no dice sábado, dice Shabbat, como cuando nos saludábamos que le estaba diciendo Shabbat Shalom. Y esa palabra significa cesar de hacer, pero con el objetivo de, o sea, deja de hacer lo tuyo para venir a hacer lo de tu papá a Dios, que es lo que más o menos le decía Jesús a sus padres cuando se les perdió en una fiesta de estas. Precisamente, ahí era otra evidencia, él estaba celebrando otra fiesta peregrina, y entonces ellos se iban en caravana a Jerusalén porque habían 3 fiestas que se celebraban allá, las otras sí se podían celebrar en las regiones aledañas. También se podían celebrar afuera, pero si usted estaba cerca y podía, se le demandaba que viajara a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Entonces, el Mesías, estando en una de esas fiestas, se devuelve la caravana y no lo encuentran. Ay, ¿dónde está Jesús? En los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre me es necesario andar. Y para que se desambigüe que el negocio no era cuestión de plata, ¿cuál era el negocio? Enseñar la palabra de Dios. Porque decía que Yeshua, Jesús, tenía 12 años y ya se le permitía hablar con los mayores de los asuntos bíblicos, porque era considerado un mayor de edad en ese efecto. O sea, no era que mira y válete por ti mismo, sino tú eres responsable delante de Dios ya. Ya yo como padre no soy responsable de ti porque ya yo te enseñé todo desde que naciste hasta ahora los 12 años. Y tú hiciste tu confesión de fe, así que ahora la responsabilidad recae sobre ti. Eso es lo que se conoce en Israel como el bar mitzvah, o si es niña, bat mitzvah, hijo o hija del mandamiento. ¿De cuál mandamiento? El principal mandamiento de todos los 613. ¿Cuál es? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, la Biblia, que yo te enseño, te mando hoy, se las enseñarás tú como papá a tus hijos, al levantarte, al acostarte, al salir, al entrar, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, las atarás, las pondrás enfrente de tus ojos, átalas como una señal cerca de tu mano, ponlas cerca de tu corazón, llena a tu hijo o a tu hija de la palabra de Dios, para que ese mandamiento principal, que es el amar a Dios sobre todas las cosas, se le pegue a él y produzca ese fruto de que él sea creyente también. Cuando eso ocurra, a partir de que él haga su confesión de fe, ya Dios no te demanda de ti como padre y como madre, no es que tampoco lo vas a dejar de amar, o sea, estamos hablando de su responsabilidad delante de Dios. Yo soy responsable delante de Dios por mis hijas, pero llegará un momento en el que ellas ya van a decir, sí, yo sí quiero servir a Dios, entonces la responsabilidad se transfiere de mí a mi hija mayor y así. Y a Dios le demanda, aunque yo la voy a seguir cuidando y protegiendo en lo que Dios me permita. Entonces eso es, en los negocios de mi padre me era necesario estar. Jesús empezaba a enseñar y decía la escritura que estos grandes rabinos que haga de cuenta como universitarios que toda la vida se la pasaron estudiando la Biblia, se maravillaban de la doctrina de Jesús. ¿Ya? Pero eso en una de las fiestas bíblicas, porque él celebraba estas fiestas. Entonces, usted quiere imitar al Mesías, hágalo en esto. No que Navidad, que Año Nuevo, que no sé qué. Esas cosas él nunca las celebró. Y entonces empezamos a forzar, ay, pero es que tenemos que pensar en nuestros seres queridos. Claro que sí. Pero entonces nosotros vamos a tener un método mejor que el de Dios, no creo. Y Dios era, o sea, Jesús era radical cuando decía, hombre, tienes que cortar con esto, pruébame en esto, hazme caso en aquello y te vas a dar cuenta de que el resultado es el correcto. Pero si no, preguntémosle a Jacob. Dios ya había dicho que la primogenitura era de él. Sí. También había dicho, se lo dijo a la mamá, hombre, el mayor va a servir al menor. Están peleando, sí, pero ya el mayor va a servir al menor. Después se evidenció que el mayor, que era Esaú, no le ponía atención a la primogenitura ni a las cosas espirituales, sino a las cosas terrenales, ¿cierto? Tanto así que llegó a vender la primogenitura por un plato de lentejas. Y el que quería engañar ahí no era Jacob a Esaú, sino Esaú a Jacob, porque no había testigos. ¿Quién vio esa venta de Dios? Y lo dejó escrito en la palabra, porque acá nos informaron a nosotros, ese personaje vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Después de que él la había vendido, entonces
viene el asunto de que Jacob hizo mal en arrebatar la bendición que le correspondía, porque no tenía que hacer nada de que espere. Hombre, si el papá Isaac le quería dar la primogenitura que no era de él ya, a su hermano mayor, que se la dé. Dios era el que iba a arreglar eso, y de la mano de Dios era que él la tenía que recibir, no por su propia artimaña, pero la mano, disfrázate y tal. Póngase un pelo de cabra ahí, póngase el perfume de él y vaya y dígale a su papá que usted es y reciba la bendición. O sea, era una cuestión ahí que terminó en un conflicto hasta el día de hoy, y él sufrió mucho, pero sí era el primogénito de todas maneras. Entonces, vamos a volver aquí, regresemos a Levítico 23. Estábamos en el 3, 6 días se trabajará, el séptimo día de Shabbat, será convocación santa, ningún trabajo harán, es día de reposo donde quiera que habiten. Ahí lo dice, o sea, no es solamente en Israel, donde vivan. Y al día de hoy los judíos que creen y los que no creen en Jesús, ahora mismo están reunidos igual que nosotros estudiando esta misma parashá. ¿Ya? Entonces, este era una de las primeras fiestas, y es la corona. ¿Desde cuándo se creó el Shabbat? Ya dijimos que desde la creación. Por eso es que tiempo después en Éxodo, cuando salen los mandamientos, el mandamiento del día de reposo, que es el cuarto, no lo dice como si lo creara, sino recuerda, acuérdate del día de reposo que ya existía para santificarlo. 6 días trabajen y hagan toda su obra. El séptimo día según Dios, no según tú, según él, según yo, nada. Según Dios, el séptimo día es de reposo para tu papá, para el Señor tu Dios. Ya. Y ahí se acaba la discusión de que la teología, hombre, la escatología, eso no pelea con nadie, la palabra de Dios. Y ya. Y si usted quiere hacerle caso a Dios, Dios le va a bendecir, porque ahí lo dice en Isaías. Y si no, o sea, no va a perder la salvación, pero ajá, o sea, la obediencia trae bendición, es lo que se dice por acá. Entonces vamos a ver cómo eso conecta con Jesús. Nada más un versículo facilito. Búsquense Mateo 12:8. Y es una frase corta, pero mediten qué creen que significa eso. Mientras lo buscan, yo les voy diciendo acá una nota que tenía. El Shabbat es un tiempo semanal de descanso y adoración, prefigurando el descanso y la paz que vamos a encontrar en Yeshua, en Jesús. Eso lo dice en Hebreos, ¿verdad? Que descansamos de nuestras obras. ¿Qué? Porque nuestras obras nunca nos podían dar paz. Pero en esa búsqueda dice que Él es el que nos encuentra y nos da la tranquilidad. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo les daré ¿qué? Esto, Shabbat, descanso. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Ahora busquen, ¿quién quiere leer Mateo 12:8? Porque el Señor es del sábado el Hijo del Hombre. ¿Y qué traducción tan rara? ¿Qué versión es esa? Es de la Reina Valera. Pero ¿cuál? Hay varias. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esa está más... Léela duro, José, otra vez. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así de cortico es. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Es el Mesías Yeshua. Eso lo explicamos hace rato, pero era más divinidad y más importante resaltar la humanidad de Dios cuando temporalmente se hizo hombre, que decir Hijo de Dios, porque Hijo de Dios podía ser un ángel, podía ser un ser humano, pero aquí cuando dice el Hijo del Hombre, hacen referencia en Daniel, porque es una palabra que ni siquiera es hebrea, sino que es aramea, dice Bar Enash, y Bar Enash dice, he aquí que viene uno como Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y eso inmediatamente conecta con la esperanza que tenía el pueblo de Israel de que el Mesías viniera de dos maneras, según ellos. Si se portaba mal el pueblo, venía en burritos. Si se portaba bien, venía el celestial, el que venía de arriba, ¿verdad? Y eso lo dijo Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Cuando está diciendo eso, está diciendo que ese Hijo de Hombre es de origen celestial. No es uno que nació aquí, que subió y que después bajó. Está diciendo, no, Señor, acuérdese de Daniel. Este Hijo de Hombre es especial, divino
y es el mismo Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo el Hijo del Hombre. ¿Usted sabe qué significa decir que alguien borre lo anterior y diga, es Señor del día de reposo? ¿Usted sabe qué significa ser Señor en la Biblia? Dueño, creador, administrador, el que domina. Exacto, sostiene y mantiene. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Hijo del Hombre, el Mesías, es Dios. Él fue el que creó el día de reposo. Él fue el que lo enseñó a guardar también porque no sabíamos, porque es que Él es el que da el mandamiento. ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra en 6 días? Jesús. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho sin Él subsiste. Y después dice, y ese verbo que creó todas las cosas se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces está diciendo que Jesús fue el que directamente creó las cosas. Y como Él fue el que creó las cosas, Él fue el que creó el día de reposo. Y entonces cuando creó el día de reposo y lo entregó como mandamiento después en Éxodo 20 y la gente no hizo caso y no lo supo guardar, empezaron a inventar reglas sobre las reglas que Él ya había dado, Él vino acá como hombre y empezó a corregir. No es que Él decía, hombre, no celebren el día de reposo, no lo celebren como estos que están enseñando mal, celebrenlo como yo que soy Dios, que lo di por allá y soy el Señor y se lo voy a explicar de una manera fácil. Él dice, ustedes son capaces de salvarle la vida a un buey que está en un hueco, ¿cierto? Sí, bueno. Y la Biblia que dice que no son ustedes más valiosos que pajaritos. Y los pajaritos son menos valiosos que los bueyes. Entonces dice, si lo haces por un animal, ¿cuánto más para Dios no vale un ser humano? ¿Cierto? Tanto así que hay un principio que sí sacaron bien los israelitas, los judíos, que era el de por causa de la vida. Ese la atinaron. O Dios de pronto inspiró a alguno de ellos y quedó ahí en la fuente judía, que por causa de la vida se debe suspender cualquier mandamiento menos 3. Pero no, que estoy en día de reposo, pero se está muriendo alguien, que ese ejemplo lo usó Jesús, no sé si se acuerdan, con el samaritano, ¿no? Que venían unos sacerdotes y ni siquiera lo miraban precisamente con esta parashá de para no purificarse, para no impurificarse, perdón, para no contaminarse, gracias. Y lo dejaban tirado y llegó uno que era un samaritano, que era un aborrecido por los israelitas porque según él, ese no conocía Biblia y no hacía caso y no sabía cómo obedecer a Dios. Y ese hizo lo que debía hacerse. Por causa de la vida, suspende cualquier mandamiento y impurifícate si quieres, pero sálvale la vida a esta persona. Y llegó, lo cargó, lo llevó al lugar, le pagó el cuidado, todo lo que sea necesario, hágalo, pero sálvele la vida, yo le voy a pagar. Y él le pregunta a sus detractores, los fariseos, ¿quién hizo lo correcto? Y ellos ni siquiera fueron capaces de decirle al samaritano de la rabia que le tenían, pero dice, el que hizo de misericordia, ellos sabían. Entonces, eso es Dios enseñándoles cómo guardar su mandamiento, no Dios diciendo lo que yo di me equivoqué y borrón y cuenta nueva, porque la Biblia te dice que Dios es ¿qué? Es perfecto, no cambia, en Él no hay sombra de variación, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él puso una cosa por allá, créame que va a estar al final de los tiempos también, ¿verdad? Entonces, eso no es que Dios de pronto cambió de, anda, pero es que yo hubiera puesto el domingo de día de reposo y ya yo me hubiera reunido el domingo, gloria a Dios. Pero eso salió no de Dios, no de los apóstoles, porque usted lee en toda la Biblia, día de reposo, día de reposo, día de reposo. Y a veces encuentra uno que otro versículo y estaban, o sea, digamos que estamos acá hoy. Y cuando se dice estaban es porque desde antes estaban todos reunidos unánimes el primer día de la semana. ¿Sabe cuál es el primer día de la semana? El sábado después de que se oculte el sol. Haga de cuenta que estábamos en día de reposo, ya reunidos, se acaba el día de reposo, que eso lo hacen al día de hoy los judíos. Ellos se reúnen en la mañana y se reúnen en la tarde y eso se llama, ahora se me olvida el nombre, Kabbalah Shabbat, la despedida del día de reposo. Entonces se reúnen a despedir el día de reposo con una festividad, hacen comida festiva, cantan alabanzas a Dios
y se oscurece y ya se acabó el día séptimo, perdón, y empieza el día primero de la semana, que empieza de sábado a las 6 a domingo a las 6. Por eso es que en Génesis, cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios establece cuándo empieza el día según Dios. Nosotros tenemos un calendario grecorromano solar, que nuestro día comienza a las 12 de la noche, ¿sabes? Se acaba la noche y empieza la madrugada, y para ahí empieza nosotros el día. Pero el criterio de Dios y el calendario de Dios es diferente, es lunisolar. Entonces los días empiezan al atardecer, de tarde a tarde. Por eso es que leen en Génesis y dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y uno dice, pero ¿por qué dice así? Porque Dios empieza los días de 6 de la tarde a 6 de la tarde y es más fácil ver cuándo comienza y termina un día. Ya. Entonces todos estaban unánimes el primer día de la semana porque estaban congregados desde esta fecha como mandamiento, y se acabó el día de reposo y ellos hacen la festividad. Usted lo mira, le voy a pasar un video después por el grupo para que lo vean cómo hacen los judíos que no creen, y los que sí creen lo siguen haciendo al día de hoy. Y, o sea, es como si, y ellos dicen, no queremos que se acabe el día de reposo, que la fragancia del día de reposo nos acompañe para iniciar la semana, es algo así. Dime. Es posible, tengo que revisar porque ahora no me coge fuera de base, pero es que normalmente sí, es que te voy a explicar cómo es la cosa. Normalmente las fiestas se celebran es en la parte del día del día de reposo, vamos a decirlo así. Por ejemplo, nuestro Shabbat fue ayer a las 6 de la tarde, pero en aquel entonces era complicado porque no había los transportes que hay ahora, que todos nos fuéramos a congregar en un solo lugar en la noche, y por el peligro también de caminar. Entonces el Shabbat lo hacían en las casas, cada uno con su familia, pero después en la parte del día sí se iban y se congregaban ya. Y entonces digamos que ellos empezaban desde la mañana, pero como esa fiesta era peregrina, no solamente estaban los de Jerusalén, sino que viajaban todos los judíos de todas las partes del mundo, que ahorita vamos a ver. Y entonces, claro, eso se llenaba y la fiesta se extendía, porque era una solemnidad, o sea, era una fiesta anual. Para que usted tenga en cuenta, aunque no es el mismo criterio, acá la gente se soya con la fiesta, no sé, patronales, la fiesta no sé qué, y empiezan los preparativos, empiezan a tirar pólvora a no sé qué, y eso dura hasta todo el día. Entonces era algo así, pero santo, ya. Era un deleite, era compartir, le daban comida a los pobres, a las viudas, o sea, todo el mundo compartía. Y se alababa a Dios, se visitaba a las personas que se conocían, etc. Entonces, todo eso, día de reposo. Y el Señor del día de reposo es Jesucristo. Ya eso quedó. Otra fiesta que acabamos de celebrar ahorita es Pesaj o Pascua y panes sin levadura, que está en Levítico 23:4. Vayan buscándolo y yo se los voy leyendo. Dice, estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, mire esto, las cuales convocarán en sus tiempos. Cuando Dios está diciendo eso, no se puede cambiar el día de reposo al que usted quiera, no se puede cambiar porque hay, yo no sé por qué hay unas comunidades, ¿no?, que jubileo y entonces aparece un día que no es. O no, la fiesta de los tabernáculos y la ponen en Navidad. Y así. Pero la Biblia, Dios te da fechas específicas para las fiestas. Dice, en el mes primero, mire, aquí hay un calendario de Dios, a los 14 días del mes. Ahora, ojo, ¿cuál mes primero? Porque nosotros tenemos enero, pero la Biblia tiene su propio calendario y el primer mes se llama Abib o Nisan. Y para que le haga la correspondencia con el de nosotros, eso cae entre marzo y abril. Que ya pasó la fiesta esa. Entonces dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde, Pascua es de Adonai, o sea, de Dios. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne, otra fiesta de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán a Adonai 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces aquí hay una fiesta que Dios dice. Y Pesaj conmemora la liberación de Israel de Egipto inicialmente. Y los panes sin levadura recuerdan la pureza
y el apuro de la salida. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con Yeshua? Fácil. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? Nosotros éramos esclavos del pecado antes de conocer a Jesús, ¿sí o no? Y Faraón siempre fue tipo de Satanás. Faraón le pegaba a los esclavos, pam, 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 y los ponía a construir y hacer obras para su nombre. Y llega Dios y dice, deje ir a mi pueblo. Entonces, ¿cómo liberó al pueblo de Israel de Egipto? A través de un corderito que era de 1 año, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo nos liberó a nosotros? A través del Cordero de Dios, con poder, ejecutando sus obras y sus juicios sobre Satanás y sus ángeles caídos. Entonces dice, busquen Juan 1:29, para que sea la misma Biblia la que les diga eso. Au, au. Dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo sabemos que él murió en Pascua? Busquen 1 Corintios 5:7. Sí, ya lo tenemos. Ojo que esto es importante para que conecten algo, porque ahí también ven ustedes la desconexión de la palabra de Dios con nosotros los creyentes, ¿verdad? Y eso pasa porque nos llenamos más de tradiciones que del escudriñar su palabra, ¿verdad? Dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo o Mashiach, nuestro cordero de Pascua, ya ha sido sacrificado. Ahí el apóstol Pablo relaciona directamente a Jesús con el Cordero de Pascua, ¿sí o no? Pero también está haciendo un énfasis, porque acuérdense que la fiesta de Pascua está pegadita a la fiesta de panes sin levadura. Está hablando de masa, está hablando de levadura y de que seamos sin levadura. Entonces él está utilizando esa figura dentro de probablemente una festividad próxima que tenía de Pascua. Y le estaba diciendo a los creyentes, miren, conecten esta idea con el Mesías. Y para que vean que si es así, busquen 1 Corintios 11, 23, 26. Que en muchas de las Biblias dice que la cena del Señor, ¿verdad? Que de ahí sale como una divergencia de, yo no quiero saber nada de lo que se hizo antes. Si esto tenía conexión con Pascua, no me importa. Para mí esto va a ser diferente. Pero vamos a ver si sí es diferente en verdad o si en realidad estamos hablando de la misma fiesta. Porque aquí en 1 Corintios 5:7 el mismo apóstol Pablo nos está diciendo panes sin levadura y nos está diciendo Cordero de Pascua. Ahora, aquí dice cena del Señor, pero vamos a ver qué tan cena del Señor es esto. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo he recibido del Señor la enseñanza que también les he transmitido. Es muy similar a cuando Dios le decía a Moisés, vaya y dígale al pueblo tal cosa. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que Dios me mandó a decir esto y ahora se lo voy a decir yo a ustedes. Que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. Si usted lo deja así, entonces por eso es que usted ve que en las santas cenas aparecen los panes infladitos. En la pintura esa, que yo no sé quién hizo, que la última cena, ¿sí han visto? ¿Esa pintura quién la hizo? Bueno, pero sale un pan francés ahí, bien gordo. ¿Ah? No te oigo. Ah, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel pintó el cuadro ese. No. Ah, bueno. No. Ah, verdad, el del dedito. No, ese es otro. Da Vinci fue. Ah, bien, bien, sí, fue Da Vinci, ya me acuerdo. Da Vinci pintó ese retrato de la última cena, donde salen así asados y sale un pan francés grandecito, ¿verdad? Pero entonces eso es porque no leemos las escrituras, porque aquí el apóstol nos da una clave y dice la noche que fue entregado. Tomó pan, pero ahora vamos a ver qué pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y así dicen al día de hoy en las iglesias católicas. Orad, hermanos, para que este sacrificio me dé, tomad y comed, este es mi cuerpo, no sé qué, Repiten eso, pero hacen otra cosa distinta y delante de ídolos.
Entonces el versículo 25 sigue diciendo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, que hay otra clave, está hablando de un pan en específico y una copa en específico para los que saben de gramática. Aquí la profesora me dirá si eso es un cualquier pan o es un pan especial que no se sabe cuál es ahora, pero lo está diferenciando y también está diferenciando una copa entre varias, según el lenguaje. Y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cierto? Ahora vamos a Lucas 22, que es donde nos dicen cuándo cogieron a Jesús. Entonces, esta es una versión de Reina Valera actualizada que los subtítulos no salen en la Biblia, pero este subtítulo tiene más sentido. ¿Cómo? 22:7 en adelante, perdón. Avíseme cuando lo tenga. Entonces, aquí esta versión actualizada puso dos subtítulos un poquito más inteligentes, pero todavía se nota porque aquí sí dice preparativo para la Pascua y el siguiente subtítulo dice la Cena del Señor. En las otras versiones Reina Valera dice la Cena del Señor toda, desde el principio. Exacto, como si fuera exacto, eso es una interpretación del traductor, ojo. El traductor cree que eso es lo que está ocurriendo ahí, le pone ese subtítulo, pero recuerden que los subtítulos no salen en los manuscritos de la Biblia. Entonces, yo por eso le digo, ojo con lo que dice y vamos a ver si es así o no. Verso 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura. Ahí no hay ninguna institución, sino una fiesta que ya venía celebrándose anualmente por mandamiento y llegó esa fiesta. Ahora vamos a ver si el Mesías la quiere celebrar o quiere cambiarla. En el cual era necesario sacrificar la víctima pascual, el Cordero de Pascua. Entonces dice el 8, Yeshua, Jesús, envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárennos la Santa Cena. Bueno, dice la Pascua, perdón. Para que comamos, o sea que él quería celebrar Pascua, panes sin levadura y comer de ella. Después dice, ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Hacen una inferencia a la fiesta nuevamente, pero no la nombran directamente. Y dice, él les dijo, he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer Santa Cena? A Pascua. Pascua con mis discípulos está diciendo algo íntimo que va a celebrar. Y Yeshua está diciendo que él celebra el mandato de su padre. Dijo, estas son mis fiestas solemnes. La está celebrando él y quiere que sus discípulos la celebren con él. Dice el 12, y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Santa Cena. La Pascua. Dijo Pascua como 70,000 veces y dijo panes sin levadura. Y entonces, mágicamente, según el título que tengo acá, dice la Cena del Señor. Lo que ellos prepararon dejó de ser Pascua por el subtítulo y se transformó en Cena del Señor según esta interpretación de esta persona. Pero no es así. O sea, si ustedes borran los subtítulos que no estaban en el original, ustedes van a leer un bloque integral de una fiesta que ya existía y que el Mesías quería celebrar y que mencionó varias veces. Entonces sigue el versículo 14, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Qué prepararon antes? La Pascua. O sea, que estaban sentados para comer la Pascua. Y con él los apóstoles. Y les dijo, verso 15, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta cena del Señor? Pero vuelve y dice Pascua aquí otra vez. Antes de padecer, o sea, Yeshua ya sabía que iba a morir y con todo eso dice, necesito que ustedes entiendan que esta fiesta sigue, pero que la voy a llenar de un significado mayor para el cual siempre estuvo dispuesta. Jesús no estaba diciendo, voy a borrón y cuenta nueva, la Pascua ya no va. Eso es solo para los judíos. Eso es para sus discípulos, ahí lo está diciendo. Y Dios existe antes de que existiera el pueblo judío. Y como las fiestas son de Dios, Dios les otorgó ese carácter de eternidad. Y es más, hay un versículo donde dice que se va a seguir celebrando allá. Y él mismo también aquí va a decir que él va a querer celebrar esa fiesta con nosotros allá.
Entonces dice, ¿cuánto he querido comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Porque les digo que no comeré más de ella hasta. Ojo, porque ahí si le quitan el hasta, bueno, es que Jesús no quiso. Lo que está diciendo es, me voy a abstener de celebrar una fiesta que es de gozo, de alegría, porque mi gozo no va a estar completo hasta que ustedes estén conmigo en el reino de los cielos con eternidad y sin muerte, ni dolor, ni clamor, ni las cosas viejas que van a pasar. Cuando estén a salvo, junto conmigo, ahí sí vamos a celebrar la plenitud, es lo que está diciendo aquí. Entonces dice, no voy a comer más de esta Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. Exactamente. Y luego tomó una copa, una de las varias, porque ya sabemos por la tradición que son 4 copas, si usted ha celebrado Pascua ya sabe. Tomó una copa y habiendo dado gracia dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Entonces es como el vino es símbolo de gozo en la escritura y él dijo, yo no me voy a gozar hasta que ustedes estén acá conmigo. Los espero, rápido. Dice el 19, entonces tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. O sea, que hay, lo que pasa es que aquí nos ponemos en Pascua nada más y aquí duramos un poco de tiempo, pero tengan en cuenta que en la fiesta de Pascua era prohibido que hubiese levadura en todo el pueblo de Israel y en la región de Israel desde el mediodía, o sea, 6 horas antes de que comenzara la festividad, el 14 de Nisan, ya no podía haber levadura, tenía que haberse quemado. ¿Ya? Algo así, más o menos, pero con la levadura. Entonces, si querían comer pan, tenía que ser pan sin levadura. Así de sencillo era. Entonces, era imposible que hubiesen comido el pan francés desinfladito o esas cosas. Era un pan sin levadura porque tenía su sentido explicar que la levadura era símbolo del pecado y que en virtud de la muerte del Cordero de Pascua, Dios nos veía eternamente sin pecado. Esa era la simbología. Y vamos a ver entonces, pasemos a la siguiente fiesta, primicias, que está envuelta con la fiesta de Pascua. Está en Levítico 23, del 9 al 14. Yo creo que con esto terminamos porque no me da el tiempo para lo demás. Levítico 23, 9. Por favor, man, sí, recé. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hayan cegado su mies, traerán al sacerdote un manojo de espigas como primicia de la siega. Esto es hermoso porque mire lo que viene en el 11. Este me será el manojo delante del Señor para que sean aceptados. Cuando usted lee esto, usted dice, pero que tiene que ver un ramillete ahí de trigo o de lo que sea con nuestra aceptación. Pero es que Dios estaba pensando siempre en que el Mesías Jesús era el primer fruto de la resurrección y en virtud de su resurrección y presentación ante el Padre como el humano perfecto que nunca pecó, Dios dice que nos va a aceptar a nosotros porque Él fue el primero entre los humanos en resucitar para nunca más morir. Entonces Él es levantado como esa primicia y después Dios dice, acepto a todos los humanos en virtud de este. Eso significa que así como Él murió y resucitó, si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Y vamos a ser como Él en la resurrección. Va a llegar un momento en el que ya no va a quedar más vestigio de pecado, ni de dolor, ni de maldad en nosotros. Mientras tanto, luche contra el pecado, súfralo, levántese, cuando se caiga Dios lo levanta y así una batalla. Pero después, por eso es que el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Oye, a él le pegaban, a cada rato lo veían, le tiraban piedras, lo azotaban y adentro otra vez a predicar y todo eso. Entonces, veamos la conexión con la primicia, que sí es Jesús. Busquen 1 Corintios 15 y ya ahí vamos a terminar. Avísenme cuando tengan 1 Corintios 15, 20. Mm. 15, 20, sí. Dice,
Pero ahora el Mesías, o sea, Cristo, sí ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo qué? Primicia de los que durmieron. Ahí diciendo, Él es la primicia. Entonces ahora brinquen al verso 22, más abajito. Dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, heredamos de Adán la muerte, también así en el Mesías, en Cristo, todos serán vivificados. Pero aquí hay un pero, dice, pero cada uno en su orden. El Mesías es las primicias y luego nosotros, los que son de Cristo, en su venida. Entonces ahí está el orden y eso. Entonces cuando usted celebra las fiestas bíblicas, está celebrando a Jesucristo en lo que ya ha hecho. Hasta aquí vimos lo que ya ha hecho, pero las otras fiestas que quedan son cosas futuras que todavía no ha hecho, pero que sí va a hacer. Las trompetas. Viene a hacer juicio sobre la tierra. En Yom Kippur, la final trompeta, resurrección de los muertos y expiación total del mal en el cuerpo. Vamos a tener el cuerpo de la gloria. Y la última fiesta, la Jerusalén celestial va a descender y se va a posar en la tierra y son cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Entonces, ¿cómo no celebrar las cosas que ya el Mesías nos dio y cómo no anticipar en celebración las cosas que vendrán? Pero no me va a decir Teddy que no, que es aleluya nadie. Entonces vamos a disfrazar a los niños de la vaina o Navidad. Que no, que Papá Noel. Eso no tiene nada que ver con Jesús. No, que el arbolito. Esos árboles ni siquiera estaban por allá. No, Navidad. El espíritu navideño. Oiga, si eso fuera bíblico, yo le digo, el mundo lo odiara, pero ahí los ateos, Navidad, que el espíritu navideño, que no sé qué, les gusta. Pero estas cosas, cuando te le dije, pero esto tiene que ver con Jesús, te escupen. Eso no me gusta. Sí. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que viene de Dios y que no. Fácil. Lo extraño sí es que algunos de nuestros hermanos tengan una reacción tan adversa a estas cosas, si esta es palabra de Dios. No, que las fiestas de no sé qué y tal, que... Y no entienden ni qué es eso. La Biblia, el dato para que ustedes sepan que judaizar solo aparece 2 veces en la Biblia. Aparece en Esther y aparece en Gálatas. En Esther simplemente dice a las personas que se querían hacer judías para evitar entrar en la pelea esa. Ustedes saben que los querían exterminar. Entonces es convertirse al judaísmo y Pablo lo está utilizando en el sentido de la circuncisión, pero como método salvífico. O sea, Pablo le da la connotación negativa que estaba teniendo en ese momento, que en final de cuentas el judaizar termina siendo como una rama del legalismo. Legalismo es salvarte por guardar mandamientos. Y Pablo le da duro a eso porque eso en realidad termina viniendo de Egipto. En Egipto y en las otras naciones había un supuesto Dios que pesaba tu corazón y tenía que pesar menos de una pluma, algo así. Si la pluma si tu corazón estaba pesado por malas obras, entonces, ¿cómo es? Pesaba más que la pluma y para el infierno, algo así. Y si era más liviano por las buenas obras que pudieras añadir, entonces ya te salvabas. Y Pablo decía, eso es pagano. La salvación solo la puede traer Jesucristo por su sacrificio. Y las buenas obras sí las vas a hacer, pero en agradecimiento y porque te nacen. Exacto, pero dime. Amén. Y entonces, el judaizar era simplemente, no, si no te circuncidas no puedes ser salvo. Pablo decía, eso es una abominación. Dime. Sí. Tú dices ahorita que de pronto las personas o los hermanos que deciden no santificarse en ciertas cosas, como el sábado, otro día, van a ser salvos, gracias a Dios, pero pues se evitan de santificarse. ¿Hasta qué punto es bueno eso? Porque, o sea, no sé eso, pero igual yo me voy a salvar, entonces no lo hago. No, pero es que esa es otra cosa, espérate. Ahí estás entrando en un terreno que solo Dios puede mirar y es el corazón de la persona y el por qué. Porque hay gente que no es porque no sabe. La Biblia de todas maneras te dice que el desconocimiento de la ley no exime de pecado. O sea, Dios sí cuenta como pecado las cosas que no sabemos, pero que estamos haciendo mal. ¿Sí me entiendes? Pero hay otra cosa que es
tu obstinación o tu rebeldía a sabiendas de algo, eso es diferente. ¿Ya? Eso no es, porque, exacto, tú le puedes decir a alguien y entonces no saben. Y Dios dice, hombre, hasta decía de los romanos que lo estaban clavando en la cruz, Padre, ten misericordia de ellos, que ellos ni saben lo que están haciendo. O sea, eso es distinto a una persona que se revela voluntariamente a Dios. Ya. Rebelión es diferente a esta cuestión. Ahora, yo lo estoy hablando es para gente que todavía no sabe. Ya cuando alguien sepa algo y a Dios le redarguye, y eso es una cuestión entre Dios y la persona, y yo no puedo decirte que no, yo no sé. O sea, Dios es el que sabe ya. Y ya Dios con la persona tratará. Pero obviamente uno quiere santificarse, sino que eso es una batalla también. Y de todas maneras la salvación no es por santificar, pero la Biblia sí te dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces hay algo que Dios te da la santidad, pero eso es progresiva también. O sea, tú no te vuelves un puff enseguida y mira el crucificado al lado de Jesús, no alcanzó a hacer nada. Él solamente dice, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino y ya. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el reino. No, nunca ha sido por obra, pero considera que Dios lo hubiera bajado de la cruz. ¿Qué crees que hubiera hecho esa persona? Le hubieran dado ganas de santificarse, pero con todo y eso hubiera pecado. El apóstol Pedro no pecó después y el apóstol Pablo lo regañó y dijo, hey, eso es digno de condenar. Y el apóstol Pedro ya había pecado. Dios le dijo, voy a rogar al Padre para que vuelvas, porque Satanás ha pedido zarandearte, ¿te acuerdas? O sea, que no es bueno, hablando en términos de hermanos, saber una cosa y no hacerla. No, claro. Eso es algo, exacto, es como rebeldía o obstinación. Pero es que también en el corazón es difícil meterse porque digamos, puede que tú no estés seguro todavía, tú no sabes en qué momento vas a estar en el punto en el que tú ya me estás diciendo, ¿sí me entiendes? Entonces ya, por eso es que Dios es el que juzga en el corazón. Tú nada más dices, y hombre, hermano, esto es pecado, lo invito a arrepentirse, ¿sí me entiendes? Venga para acá, vamos a orar por usted, y si la persona no entiende, Dios todavía no lo ha revelado, tú sigues orando por él ya. Pero entonces hay casos en los que Dios a veces mandaba también, no, saquen a esta persona, el que estaba con la mujer del papá, que decía David, ¿se acuerda? Pero y llegaba a la máxima, es expúlsalo, pero para ver si se arrepiente y se salva su alma, regresa después. Ya, entonces uno no... También, claro, igual a la alabanza. Pues eso es con oración y que Dios vaya hablándole a la persona. Nos vamos a orar porque se nos pasa el... bueno, vamos a seguir. Bueno, bendito Dios, te damos gracias por este día de Shabbat, gracias porque nos permites compartir tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios bueno, santo, justo y eres misericordioso, Señor. Te pedimos que tu palabra haga, Señor, y traiga el resultado deseado en cada uno de los que la escucha, y que seas tú glorificado siempre, Señor, y todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor, aun si nos equivocamos, Señor, háznoslo saber, y permite, Señor, que todos escuchen tu mensaje, lleguen a los pies del Mesías Yeshua y reciban la salvación perpetua, y también que se empiecen a santificar para glorificarte a ti y traer a más personas a tus pies, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.